están, queridos amigos? Bienvenidos. Comenzando una nueva semana en este mes de mayo y comenzando, por supuesto, una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, mientras van 4 horas de formalización de la diputada Catalina Pérez en los marcos de la investigación del caso Convenio, en particular en su rol en torno a la Fundación Democracia Viva. Tenemos muchos antecedentes y temas interesantes que conversar. Se ha ido enredando la cosa para el Frente Amplio, para el presidente Boric y para varias figuras relevantes del gobierno. Qué mejor que conversar de eso con este tremendo panel. Parto saludando a Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI, que se conecta con nosotros directamente desde la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Cate? Bienvenida. Muy contenta de acompañarlos un nuevo lunes. Aprovecho de saludar al panel, a ti Tomás y a todos los auditores que nos están acompañando. Cristian Araya, diputado del Distrito 11 del Partido Republicano. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás, Cate? Yo sí saludé a la Cate, mismo saludo, me dolió. No, saludar a todos los que nos están escuchando. Saludar a todos los que nos están escuchando. Hoy también, en particular, en el Día de los Enfermeros, saludar a todos aquellos que están que han dedicado su vida a esa vocación tan bonita, en particular a los que están ahí en el SAMU, en las clínicas, en particular la clínica de los Andes, la clínica alemana, la clínica Las Condes, porque me toca trabajar con ellos como bomberos, así que también a todos ellos y a los que también sirven como bomberos y también como enfermeros, mi admiración a todos ellos por el servicio que entregan permanentemente, así que saludar a todos los enfermeros en su día. Y también muy atento a lo que está pasando con el caso de Democracia Viva, en particular Catalina Pérez, porque en esa causa soy querellante, soy uno de los querellantes contra Catalina Pérez. En su momento, el Frente Amplio, cuando nos querellamos junto al diputado Juan Irarrázaval, dijeron que esto era aprovechamiento político. El tiempo nos dio la razón y aquí estamos a pocos minutos quizás de saber si Catalina Pérez termina en prisión preventiva. Oye, conversemos unos minutos sobre precisamente Procultura, sobre el vínculo que puede existir con el presidente Boric, sobre Alberto Larraín, que la verdad es que hoy día está en el centro de la polémica. Caso Procultura que nosotros ya sabíamos, primero, que no se trataba de un solo caso, de una sola fundación, de un solo grupo de personas que había actuado de manera irregular, sino que se había instalado un auténtico patrón, un método para desviar recursos estatales, financiar campañas políticas a través de fundaciones truchas. Pero hoy día la cuestión toca al presidente Boric, ¿no? En sus vínculos personales, en las declaraciones que da la ex representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez, quien ante la PDI dio a conocer el rol de Alberto Larraín, una persona tremendamente cercana al presidente Boric, colaborador o ex colaborador del gobernador Claudio Orrego. Larraín, que era una suerte como articulador, era como el que levantaba los fondos, ¿no?, en Procultura, y que además reconoció un préstamo directo a Irina Caramano, la ex pareja del presidente Boric, que por mucho tiempo estuvo en La Moneda, ¿no?, como digamos, primera dama, pero como jefa del gabinete de Irina Caramano. Tenía un cargo ahí. El presidente Boric, en paralelo, en una gira internacional por Asia, habló hace algunas horas y dijo que tiene absoluta tranquilidad, evitando referirse a las escuchas telefónicas. Y dijo: no me cabe duda, estoy citando a Boric, no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución. Elizalde, por su parte, actual vicepresidente de la República, dado que está fuera del país el presidente, negó el rol de Boric y criticó una politización de la justicia. El candidato presidencial del Partido Republicano o el viernes, dada la gravedad del caso, el presidente Boric debía volver a Chile, y leí a Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, sostener que se trataba de un esquema de financiamiento ilegal de la política 2.0. Catherine Montalegre, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuán involucrado está el presidente Boric? ¿Cuál debe ser su posición, sus pasos a seguir, sus explicaciones en las próximas horas? Bueno, la verdad es que no sorprende las declaraciones del presidente Boric, ni tampoco sus silencios, porque otra vez estamos viendo este modus operandi por parte del presidente de la República, que permanece, ¿cierto?, en silencio, calladito, cuando no le conviene mucho, y sobre todo pareciera que viviendo en Narnia, como si él no se enterara de nada, como si no le pusiera gravedad a nada de lo que está ocurriendo. Y lo cierto es que esta situación es muy grave, porque no solo hablamos de una posible red de corrupción, sino también de posible financiamiento irregular de la política, que sumado a todos los casos que hemos visto dentro del gobierno, lo cierto es que nos llama la atención el actuar por parte del presidente, que siempre ha tratado de ocultarse detrás del rol ahora de presidente. Lo cierto es
que ha sido poco transparente en dar explicaciones. Y eso evita, en este caso, especialmente referirse a las escuchas telefónicas que apuntan al posible financiamiento irregular de su propia campaña, es decir, algo que en este caso lo apunta de manera directa, digamos, en el banquillo de los acusados. Y estamos hablando de platas públicas, además de una fundación investigada por corrupción, donde las personas, ¿cierto?, investigadas son bastante cercanas al presidente de la República y a este gobierno. Entonces, cuando tú ves al presidente decir, bueno, yo tengo absoluta tranquilidad, lo cierto es que los chilenos no tienen esa misma tranquilidad, porque han escuchado estas mismas palabras del caiga quien caiga, de la tranquilidad, ¿cierto?, en otras situaciones, como por ejemplo con los indultos, con el caso de Democracia Viva, que hoy día, ¿cierto?, está siendo formalizada y se va a determinar cuál es la suerte de Catalina Pérez, pero al mismo tiempo con los convenios truchos que se han ido conociendo a lo largo del país. Entonces, ahora con Procultura, una de las fundaciones muy cercanas al presidente de la República, el presidente prefiere guardar silencio, no hacer declaraciones. Yo creo que lo puedan poner en entredicho, sobre todo porque la vinculación que tiene con este caso es demasiado fuerte. Ahora, la confianza pública que tiene la ciudadanía por parte de Boric y su gobierno está por el suelo, así lo demuestran las encuestas, pero también se demuestra en el sentido común, ¿cierto?, de las personas que ya no confían en un gobierno que esconde la verdad y que además protege a los suyos ante cada error, ante cada ápice de posible delito. Lo cierto es que uno esperaría mayor claridad y transparencia de cara a la ciudadanía. Cristian Araya, la encuesta Cadem de ayer muestra que la desaprobación del presidente Boric sube 6 puntos al 70%, es decir, el 70% de los chilenos, según Cadem, rechaza la gestión del presidente Boric, que es el registro más alto y más negativo de su gobierno, junto con el asesinato de los 13 carabineros en Cañete en mayo del año 2024 y junto a la crisis que se produjo luego que anunciara los indultos a fines de diciembre, comienzos de enero del 2023. Lo mismo decía CEP la semana pasada. Y aún no se conocían los antecedentes que hemos conocido en las últimas 48 horas de la relación de Boric con Alberto Larraín, con Procultura, eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial, préstamos a su ex pareja. ¿Cómo lo ve, diputado Araya? Mira, conforme va pasando el tiempo, los cantos de sirena, las poesías, la retórica de Gabriel Boric se desvanece y vamos viendo la realidad, aquello que ocultaba o aquello que escondía, aquello que había en el fondo de Gabriel Boric. Mentiras, amateurismo y corrupción en su círculo íntimo, en sus equipos de trabajo, en la gente de confianza, en el Frente Amplio. Yo creo que eso responde o explica en gran medida el rechazo mayoritario de los chilenos hacia la figura de Gabriel Boric y hacia el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Claramente lo que ocurre con Procultura no es un hecho aislado, es parte de una red, de una estructura, de un mecanismo para desviar recursos públicos. Ya lo decía Íñigo Errejón, el referente intelectual del Frente Amplio, de que debían construir estructuras para poder mantener viva la militancia cuando no estuvieran en el poder. Esas fueron las instrucciones que este fundador de Podemos le dio al Frente Amplio en su momento. ¿Y qué hicieron ellos? Y citemos textual a lo que dijo en su momento Alberto Larraín en uno de los chats. Nosotros estamos construyendo el reino para cuando ustedes pasen al exilio. O sea, lo que estaba diciendo ahí era, nosotros estamos construyendo o generando las condiciones para cuando ustedes dejen el poder, vamos a tener que acogerlos nosotros. O sea, textual, claramente estaban haciendo lo que Íñigo Errejón les había dicho. Y eso financiado con plata de todos los chilenos. No es azaroso lo que ocurrió con Procultura, no es casualidad lo de Democracia Viva, y esto es parte de una estrategia que se justifica desde el Frente Amplio en la lógica de que lo importante era la finalidad, lo importante era la revolución, lo importante es cambiar la estructura, lo importante es generar este cambio cultural e institucional, independientemente de las vías. Porque había que financiar el apruebo, porque esta era la oportunidad única para poder resetear el país, para poder cambiar la estructura, para poder cambiar la forma de vivir en nuestro país. Bueno, eso con eso han explicado, justificado, o al menos legitimado para ellos moralmente, o al menos tranquilizado sus conciencias. Atrás quedó este discurso de Giorgio Jackson de que tenían una moral superior. Claro, era una moral distinta, distinta por lo tergiversada, por lo perversa, por lo retorcida de su moral, donde ellos eran capaces de adaptar absolutamente la realidad para poder adecuarla a su forma de ver las cosas.
yo creo que aquí ha quedado en claro que están dispuestos a absolutamente todo y que no son muy distintos a lo peor que renegaron, acusaron o rechazaron en su momento. Ellos son los que estuvieron dispuestos en su momento, cuando estaban en los colegios y en las universidades, a dejar sin educación, sin derecho a poder educarse a sus compañeros de curso, porque se sentían con la facultad de poder tomarse el colegio porque a ellos se les paraba en gana. O sea, eran tan petulantes, tan creídos, tan engreídos, tan egoístas, que decían, ¿sabes qué? Yo creo que por las causas que se me consideran justas, te puedo dejar a ti sin clase y me voy a tomar el colegio. Y después te voy a imponer cierto ideario. Y después te voy a censurar porque lo que tú dices no tiene derecho a ser escuchado. O sea, es eso lo que está detrás. Y eso llevó a que incluso lo llevara a generar ciertas estructuras de las cuales desvían recursos porque ellos consideraban que al final su causa era tan legítima, era tan válida, que daba lo mismo que pasaron a llevar la ley, la probidad, la norma más básica en el fondo de la decencia, porque lo que ellos consideraban justo o bueno estaba por sobre cualquier otra consideración. Bueno, yo creo que esto retrata muy de cuerpo lleno al Frente Amplio. Yo creo que van a pagar las consecuencias. Yo creo que hoy espero que el caso de Catalina Pérez, que en su momento la defendieron de forma corporativa, pague o comience a pagar con prisión preventiva para que pueda ser abierta toda esa línea investigativa y que vamos a ver verdaderamente cuáles son los alcances de su participación, como también la de otros agentes del Frente Amplio, y que también el presidente de la República, que se va a esconder a China, porque básicamente eso es lo que hace él perfectamente. Esto no estaba planificado, no era un viaje programado con anticipación, esto lo armaron entre gallo y medianoche a última hora, ya sabiendo que esto iba a explotar, y dijeron, ¿sabes qué? Hay una posibilidad, está el Chile Day en Japón, ¿por qué no armamos alguna agenda, armate alguna cosita por allá, para poder desaparecer una semanita? O sea, claramente el presidente, cual avestruz, está escondiendo la cabeza para no responderle a los chilenos, a la opinión pública, cuál es su participación, por qué estaba preocupado de cómo iba a ser la defensa de Josefina Uneus, de Alberto Larraín y de muchos otros, antes de buscar una agenda de probidad, de transparencia, de buscar justicia, o al menos hacerse cargo de su rol como presidente de las urgencias sociales. No, él estaba preocupado de proteger a sus amigos. Yo tengo ahí dos dudas. Estaba preocupado de sus amigos, de sus compadres, de su círculo cercano, de cómo se protegían, o incluso peor, porque tengo una tesis que es aún más horrible y perversa, pero que no me sorprendería absolutamente en lo más absoluto. Es que en realidad esa llamada que se filtró entre Josefina Uneus y el presidente Gabriel Boric no sea otra cosa que un blanqueamiento de imagen planificado para decir, ven, yo no tenía nada que ocultar. Porque esto se da 2 años después de que ocurrieron los hechos, cuando todos sabían que esa llamada podía ser perfectamente siendo escuchada por la Policía de Investigaciones. Yo creo que aquí hay mucho que investigar. Nosotros como querellantes, yo soy querellante en el caso de Democracia Viva, el diputado Juan Irarrázaval con el diputado Agustín Romero, los dos del Partido Republicano son querellantes en el caso Procultura. Sí. Acaban de recibir los antecedentes, están estudiando, son más de 11 gigas de información, están estudiando a cabalidad todos los antecedentes del caso de Procultura y vamos a ver hasta dónde alcanza, porque aquí hay una red de corrupción que involucra a muchas otras personas. Josefina Uneus, por ejemplo, en particular, y ahí es hermana de Cristóbal Uneus. Cristóbal Uneus es socio de Anholster. Anholster es la empresa que se adjudica vía trato directo más de 700 millones de pesos en el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos. Un programa que ha sido calificado como innecesario por más de 700 millones de pesos. Yo en subcomisión de presupuesto le pregunté a la subsecretaria, ¿por qué lo dieron por trato directo esta cuestión? No, es que no podíamos esperar. Espérate, 35 años han esperado los familiares de detenidos desaparecidos y ustedes no podían esperar 2 meses para poder licitar 700 millones de pesos y se lo adjudican vía trato directo a un amigo o a un cercano al presidente. Bueno, sospechoso, diría Bombofica. Y fíjate que es impresionante, estoy leyendo, nos tenemos que ir a una pausa, pero mira el comunicado del partido del presidente Boric, ya una cosa impresionante. Voy a citar. La acción del fiscal Cooper
quien ha liderado esta investigación en Coquimbo, dice: replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin en este caso de desprestigiar al presidente y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra. O sea, aquí lo que hay, y es lo que se ha visto en las redes sociales, y es lo que se ha visto en las declaraciones de Gonzalo Vinter, que incluso casi acusó un espionaje político. Aquí lo que hay es un grupo de personas dispuestas a cargarse el Estado de Derecho con tal de defender a sus amigos involucrados en operaciones trucha, en que se desvían recursos destinados a los más vulnerables para pagar campañas políticas de forma irregular y financiar así los chiringuitos del Frente Amplio. Sí. Entonces, que aquí yo al revés, o sea, yo lo que me parece que hay que hacer es una defensa a brazo partido de la pega que está haciendo el fiscal Cooper y del trabajo que está haciendo el fiscal nacional, porque no es fácil estar investigando a las personas más protegidas por el presidente de la República. Felizmente Chile sigue teniendo separación de funciones y actúa con relativa independencia el Ministerio Público, pero aquí va a haber presiones muy, muy fuertes para que las investigaciones sean metidas bajo la cama, digamos, ¿no? En un velador con hartas llaves, que ojalá esto no salpique el presidente Boric, que el hilo se corte por lo más delgado. Así que mis felicitaciones de acá a la pega que está haciendo el fiscal Cooper, que hay que investigar hasta el último detalle de cada uno de los pesos que salieron del Estado a financiar estas fundaciones, qué financiaron, qué relación hay con las campañas presidenciales del presidente Boric, cuánta plata hay ahí, se rindió o no se rindieron esos gastos, esa plata pagó o no pagó impuestos. Es decir, cada detalle merece ser sabido por la ciudadanía porque se trata del presidente de la República. ¿En qué consistió el préstamo a la expareja del presidente? ¿En qué consistió la plata que se destinó a Agrocultura supuestamente para pintar fachadas? Sí, esto es un escándalo. Y lo mínimo que el presidente Boric, como bien decía José Antonio Kast, agarre sus cosas, cancele la puesta en escena en Asia y se venga a Chile a dar explicaciones. Porque lo cierto es que hoy día está enfrentando probablemente la crisis más grave de su gobierno con una diputada de su partido formalizada por 3 delitos de fraude al fisco, una formalización que lleva 4 horas. El presidente Boric no puede seguir pensando que con declaraciones de este tipo tengo absoluta tranquilidad, y mira lo que va a decir: no voy a acusar por mi parte ningún tipo de persecución. ¿Y deberíamos agradecerle al presidente Boric que no acuse persecución? O sea, el presidente Boric todavía no es capaz de darse cuenta de lo grave en lo que está metido. Y lo mínimo, por supuesto, es que vuelva a Chile a dar explicaciones. Vamos a una pausa comercial. Estamos con Catherine Montalegre, con Cristiana Araya aquí en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos retomamos la conversación. No alcanzamos a hablar el viernes pasado y vale la pena conversarlo porque nosotros pensamos que ya el gran problema de la semana había sido que el subsecretario de Pesca y que el Ministerio de Economía había dado información equivocada en la comisión en que se discutía la ley de fraccionamiento, y con lo cual se había votado con información falsa en la Cámara de Diputados. Bueno, ese no era el problema más grave, sino que el problema más grave terminó siendo Procultura. A la vuelta de la pausa volvemos con el numerito del ministro Grau, que obviamente debería haber renunciado hace varias horas y sigue apernado en el Estado a pesar de ser un completo incompetente. Pausa comercial, volvemos en pocos minutos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos, por supuesto, a todos los que se van sumando a nuestra sintonía, los que están en el trabajo, los que están en la casa, los que van en el auto, los que se conectan desde distintas partes de Chile y también del mundo en las distintas frecuencias señales de Agricultura y también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, donde nos escriben decenas de personas, a quienes por supuesto le mandamos un gran abrazo y agradecemos su sintonía y los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta. Ya superamos los 100 likes, por supuesto queremos doblar esa cifra, así que la invitación a quienes se van sumando a nuestra sintonía es ponerle me gusta, y así vamos llegando cada vez a más personas en este programa Nuevas Voces en estos minutos, junto a Cristiana Araya, diputado del Partido Republicano, y Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación sobre el numerito del subsecretario de Pesca Julio Salas, y por supuesto la defensa corporativa que ha hecho de eso el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía del presidente Boric. Saludemos a quienes hacen posible este programa. ¿Quieres viajar por Chile? Hasta 25% de descuento en Flixbus, exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más tú en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile, hasta un 25% de descuento en Flixbus para los afiliados de Caja 18. Y en Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl.
Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta de arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. Colliers Chile, tenemos el lugar perfecto para tu negocio. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció este domingo un importante error en los datos presentados sobre la captura de merluza común en el marco de la ley de fraccionamiento pesquero, pero aclaró que se trata de un error acotado y que se puede solucionar. Apuntó a los equipos técnicos como responsables del problema y respaldó la continuidad del subsecretario de Pesca, Julio Salas, pese a las críticas que han surgido. El problema se produjo cuando Salas entregó datos erróneos a la comisión mixta que legisla sobre la ley. Grau explicó que la información presentada estaba desactualizada y solo consideraba cifras hasta septiembre del año pasado, lo que mostraba que la industria había capturado apenas un 60% de la cuota, cuando en realidad había avanzado muchísimo más. Dijo Grau, fue un error involuntario, acotado, que afectó solo una votación de muchas. Quien dijo, los equipos técnicos se equivocaron y esa presentación él la presentó. Es un error importante, pero se puede solucionar. En cualquier país serio, el ministro Grau estaría en la calle, como corresponde, tras haber hecho que diputados y senadores votaran indicaciones de un proyecto de ley con información entregada del Ministerio de Economía, en particular de la Subsecretaría de Pesca, que era falsa, que era errónea, que estaba desactualizada, que no había hecho bien la pega la persona a cargo de presentarla. En vez de pedir las disculpas, en vez de dar un paso al costado, en vez de que renuncie, que sea el subsecretario, que además nadie lo conoce, si renuncia el subsecretario de Pesca es absolutamente irrelevante políticamente, sale a blindar al subsecretario Grau y a dar todo tipo de explicaciones. Catherine Montalegre. Bueno, cuando un gobierno entrega datos falsos al Congreso no es un simple error técnico y tampoco hay que bajarle el perfil como lo hace el ministro. Es realmente una irresponsabilidad política y uno esperaría, ¿cierto?, que la oposición en su conjunto exigiera todas las responsabilidades que conllevan desde el ministro hasta quienes tuvieron parte, digamos, en estos datos que se comparten erróneamente y en particular el subsecretario Sala, o sea, o mintió o no hizo efectivamente su trabajo. Y lo más lamentable es cuando uno ve además que se quiere cortar el hilo por lo más débil, ¿cierto? Y establecer que estos son errores más bien técnicos, cuando en realidad tiene que ver con la mediocridad con la que se está realizando el trabajo por parte del gobierno hace ya bastante tiempo, por no decir desde el inicio, ¿cierto? Lo cierto es que uno ve además que el ministro Grau, en vez de hacer no solo un mea culpa, sino que además de buscar solucionar el problema que se está cometiendo en sus equipos, lo que hace es respaldar como si nada al subsecretario Salas, bajándole el perfil a esto. Ya faltaba, siento yo, que apareciera como el ministro Marcel diciendo que el subsecretario Salas era el mejor subsecretario de la historia o algo similar, porque están acostumbrados a respaldar de manera muy ciega a las personas que trabajan con ellos, y lo cierto es que lo único que hacen es seguir afectando a los chilenos. O sea, basta para ellos con culpar a los equipos técnicos, basta con culpar a que esto se debe a un error digamos mínimo, ¿cierto?, que no tiene ninguna responsabilidad o daño en las personas, pero lo cierto es que no se trata solo de un PowerPoint mal hecho, sino de cifras que no están actualizadas, de un trabajo que no es metódico y que daña y afecta a miles de pescadores artesanales a lo largo del país. O sea, las consecuencias de su mediocridad y de su falta de responsabilidad lo que hacen es finalmente que las personas comunes y corrientes, las personas trabajadoras de nuestro país, hoy día están pagando los costos de este mal trabajo que está haciendo el gobierno. Entonces, uno esperaría de verdad que el gobierno dejara de bajarle el perfil a los errores que comete y que al menos asumiera un poco de las consecuencias de los errores y de las cuestiones voluntarias hoy día de mediocridad con las cuales están actuando en su gobierno. Diputado Araya. Mire, yo me tocó comentarlo ayer en Estado Nacional. Cualquier persona que realiza un error de estas características en una pega, en un directorio, en ese mismo momento lo despiden, lo desvinculan, lo echan, pero ahí. Pero, ¿sabes qué? Y estuve pensando durante la tarde de ayer que algo que va a ser peor es que tanto el subsecretario de Pesca como el ministro Grau van a dejar el gobierno cuando termine el 11 de marzo y después van a ir a las universidades a hacer clases. Van a tener premios de consuelo y van a ser referentes como ex autoridad, ex ministro, ex subsecretario, y van a ir a enseñarles
a las nuevas generaciones. El ministro Grau, dijo que haga lo mismo el alza del dólar, porque los chilenos no compraban en dólares. El ministro Grau que entrega información errónea. El ministro Grau que no exige responsabilidad a aquellos que entregan información falsa al Congreso. Después va a terminar dando clases en la universidad. Yo creo que eso incluso es más grave porque demuestra que al final del día es absolutamente irrelevante, que nadie paga, que nadie se hace cargo. Yo creo que esto es parte de una lógica muy instalada en la izquierda, donde nadie se hace cargo. El ministro Arena, que me juzguen por los resultados. El resultado lo están pagando los 18 millones de chilenos con su reforma tributaria. Es un desastre absoluto. Chile ha retrocedido y con eso pagan las familias más pobres de nuestro país. O sea, las consecuencias no son... O sea, cuando el PIB deja de crecer, no son cuestiones nominales, son personas concretas que ven desfavorecidas a su realidad. Son personas que permanecen en la pobreza o que caen a la pobreza. Cuando el ministro Grau se equivoca en una cifra, o el subsecretario de Pesca en una cifra, son miles de familias que pierden el empleo. Esas son las consecuencias. Entonces, más allá de cifras más, cifras menos, es como esto tiene una traducción en la realidad. Entonces, está la superficialidad, como la frivolidad con la que se trata la propia tarea que se asume, que es como, da lo mismo, fue un error, si total se puede corregir, por último logramos la unanimidad y... No, pero es que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque hay muchos que están viendo, los mercados están viendo cuáles son las decisiones que se van adoptando. Y sobre eso hay gente que compra, hay gente que vende, hay gente que invierte, que deja de invertir, hay gente que contrata, que deja de contratar. No, pero como si nada. Es una frivolidad y que al final del día da lo mismo y que después van a llegar a la Universidad de Chile, a la USACH, igual los van a contratar como profesores. Estoy pensando en Elisa Loncón, estoy pensando en el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama? El que renegaba, Ahumada, que renegaba de los tratados de libre comercio. Asesor de Vinter. Y ahora lo premian asesor de Vinter. Estoy pensando en ¿cómo se llama este pseudo historiador? Baradit, que lo presentan ahora como asesor en la campaña de Janet Jara. O sea, da lo mismo la estupidez que hagan. Es todo gratis. En la izquierda es todo absolutamente gratis. Gabriel Boric, que dijo la salvajada más grande, que hizo, pero lo que se le pasó en Ghana, y ahí está, vivito y coleando y nadie. Y se dice que es feminista, independientemente de que lo acusaran de una y otra cosa, independientemente de que las cifras en cuanto a empleo de la mujer, en cuanto a abuso de... Bueno, todo. Pero no pasa nada. Es una cultura de una dejación, de una indiferencia, de una frivolidad, porque lo importante era hablar con lenguaje inclusivo. Lo importante era sacarse la foto con Macron o con tomarse una cerveza con Trudeau o con un grupo de rock. Que la gente pierda la pega, les da lo mismo. Eso me llega a rabia porque al final del día uno hace un análisis, reflexiona, estudia las propuestas para que estos gallos... es que no, el TPP-11, no, es que no lo habíamos estudiado. No lo entendíamos. Y no pasa nada. Y el Transantiago fue un error. Sí, nos condoreamos. Y después la reforma tributaria es lo mismo. Y después los retiros. Generan inflación. No. Todo es así. O sea, al final del día en política nadie paga, nadie asume responsabilidades. Y eso también es un llamado a los que nos están escuchando. Hagan valer las responsabilidades, revisen bien por quién votan. Y si siguen votando por el Frente Amplio, bueno, háganse cargo también. Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con Catherine Montalegre, con Cristiana Araya aquí en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos retomamos la conversación. Una portada de la segunda, como es habitual, de este día lunes 12 de mayo. Una foto del presidente Boric con Alberto Larraín. Si te he visto, no me acuerdo. Es la portada de la segunda. Mientras el oficialismo intenta contener los daños tras la revelación de los audios entre el mandatario y Josefina Uneus, que relatamos aquí la semana pasada, hay 4 contradicciones del presidente Boric, que hoy día es sujeto de interés de la investigación, y por supuesto el análisis de lo que estuvimos conversando en el primer bloque. Pausa comercial, en pocos minutos volvemos aquí en Nuevas Voces junto a Cristiana Araya y Catherine Montalegre. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Catherine Montalegre, con Cristiana Araya, aquí en la 92.1. Saludamos a todos los que nos escriben
por supuesto, en el chat en directo, aquí en YouTube. Son decenas. Juan Eduardo Guzmán de Talca. Yo diría cientos de personas, así que saludos para todos los que están ahí, los invitamos a ponerle like. Eso, compartir. Agradecemos a todos los que nos escriben por ahí. Había un comentario que leí por ahí, pero que era un fiel reflejo justo lo que tú estabas comentando, Cristian, alguien que decía la impotencia que produce ver este gobierno. De raya. Carlos Troncoso Flores dice, como ciudadano de a pie y que pago impuestos, siento una impotencia, como se roban la plata estos que venían a cambiarlo todo. Todo mi apoyo, dice al fiscal Cooper. Hay una noticia interesante, queridos amigos, cambiándonos de tema, yendo a temas relevantes, ¿no? Porque lamentablemente el desastre de gobierno nos impide ver la realidad y dedicarnos a los temas realmente acuciantes para los chilenos. Hoy día venía en el Mercurio, en el Cuerpo C, un sondeo panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo a padres de alumnos de colegios municipales y subvencionados. Y la encuesta que le hacen a los padres, muestra que un 64%, es decir, prácticamente 2 de cada 3, un 64% de los apoderados tiene una mirada negativa del sistema de admisión escolar. El análisis revela que a 5 años de que empezara a operar el famoso SAE, el sistema de admisión escolar, las familias aún desconocen los criterios que considera el mecanismo de asignación de vacantes y creen que el mérito académico sería una mejor forma de selección. Aquí hay un tema crucial. La reforma educacional de la presidenta Bachelet fue una auténtica bomba de tiempo para la destrucción de la educación estatal en Chile y particular subvencionada, y ha limitado gravemente la libertad de los padres, ha perjudicado a miles de niños que no han quedado en los colegios que han postulado, ha despreciado el mérito, ha estatizado el sistema, pero por sobre todo tiene a todos los padres en contra. El 64% de los apoderados mira negativamente el sistema. De hecho, es más grave. El 30% lo considera muy malo, el 32% lo considera malo, y apenas un 5% lo considera muy bueno. O sea, las cifras son evidentes. Cristian Araya, porque entiendo que se tiene que ir a comisión. Sí, tengo que ir a votar la comisión de seguridad. Mira, esta otra muestra más del resultado de tener en la toma de decisiones al Frente Amplio, al Partido Comunista y a los socialistas. O sea, destruyeron la educación municipal. Los que eran bastiones o lugares donde podían ser verdaderos trampolines para miles y miles de jóvenes, hoy día están destruidos. Los colegios emblemáticos, el Nacional, Carmela Carvajal, el Las Tarrias, el liceo donde yo estudié de kinder a cuarto medio, destruidos, los resultados en el piso, y los apoderados claman y piden por un cambio importante. Ya no hay oportunidades para miles de jóvenes en estos liceos emblemáticos, pero en general en la educación municipal. Y la respuesta que le dieron, la propuesta o las decisiones que tomaron, lo único que hicieron fue imponer un sistema ideológico donde el mérito, el esfuerzo fue desplazado por la ideología, fue desplazado por imponer una cuestión que castigaba al que se sacaba la mugre con tal de dejarlos a todos bien parejos, a todos en la mediocridad. Yo creo que lo que está viviendo la educación es un retroceso abismal, muy propio de la cultura de izquierda, muy propio de la cultura de la mediocridad, muy propio de la cultura del gallo que está resentido, que odia al que le va bien, que odia al que triunfa en la vida. Lo que está viendo los colegios, yo creo que es un reflejo de lo que han impulsado desde el Partido Socialista para allá, donde yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer en la oposición, en la derecha en un sentido amplio, de que no hemos tenido la fuerza para poder pelear esto. Yo echo de menos a que todos los alcaldes, todos, absolutamente todos los alcaldes de oposición estuviesen peleando esto como primera prioridad, recuperar los colegios, arrebatárselo al Estado, que hoy día mediante los SLEP, que hay muchos que no están funcionando o que quieran resguardar este espacio para resguardarlos, porque hay alcaldes que lamentablemente lo ven como un cacho, como una pérdida de recursos, pero que es un espacio de libertad, es proteger un espacio donde al menos el alcalde podía garantizar de que no le iban a meter mano a un espacio tan importante como es la educación. Yo creo que aquí hay mucho por hacer. Las derechas estamos todos, y yo incluyo, estamos muy al debe. Creo que esto va a ser uno de los temas prioritarios en el próximo gobierno, que aclaro que todos estos movimientos estudiantiles son una verdadera farsa. Aquí a estos movimientos estudiantiles, a Giorgio Jackson en su momento, a la Camila Vallejo, les importaba un comino la educación, utilizaron estos temas para poder generarse un nombre, para poder implementar una agenda, y los resultados los estamos viendo acá. Los colegios destruidos, la educación en el piso,
las diferencias entre uno y otros aumentaron y al final del día, como es de costumbre, terminan pagando las consecuencias los más pobres de este país, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista educan a sus hijos en otros lugares. Catherine Montalegre. Bueno, esta es una muestra más de que la nueva izquierda, y especialmente la izquierda, ¿cierto?, no puede volver a gobernar. Los superiores morales, que utilizando fundaciones para defraudar al Estado, ¿cierto?, con dinero destinado a las familias más humildes, hoy día se rasgan vestiduras y guardan silencio. Lo cierto es que no pueden volver a gobernar Chile. Y no pueden volver a gobernar Chile porque cuando gobiernan, realmente no les importa lo que les pasa a las personas. O sea, se pudieron la educación pública y no les importó a través de movimientos denominados estudiantiles, ¿cierto?, que venían a decir que iban a mejorar la calidad en la educación. Lo cierto es que no hicieron nada de ello, truncaron el futuro de nuevas generaciones y que va a ver durar el daño por años, a salvo que se realice una contrarreforma. Y lo cierto es que lo hicieron con muchos otros grupos pertenecientes a nuestro país, lo hicieron con las pymes, no solo desmejorando la economía chilena, creando inestabilidad en el sistema, sino que lo hicieron también impulsando estallidos de insurrección como fue el del 18 de octubre, que terminó, ¿cierto?, con miles de emprendimientos a lo largo de nuestro país. Lo hicieron también con miles de trabajadores porque a ellos no les importa cometer errores que pudieran ¿cierto?, afectar a trabajadores que hoy día estén en diferentes empresas y que son su fuente laboral y que no tienen otra oportunidad de encontrar ciertos recursos para poder sacar adelante a su familia. Y lo hacen también con los Carabineros de Chile. O sea, hace poquito veíamos cómo un carabinero decía, de verdad me costó mucho poder demostrar mi inocencia, y uno ve cómo hasta los días de hoy, después de tantos años del estallido, siguen las consecuencias de cómo afectaron a carabineros y a miembros de las Fuerzas Armadas con sus falsas acusaciones, con la persecución constante y por sobre todo con el quitarle el peso y el respaldo a una de las instituciones más importantes de nuestro país. Llegó la hora, creo yo, de pagar esas consecuencias como Frente Amplio y como Nuevas Izquierdas, y lo cierto es que esperemos nunca más vuelvan a gobernar Chile. Las consecuencias las seguimos pagando hasta los días de hoy todos los chilenos, y yo espero que al menos podamos salvar a las futuras generaciones. Me sumo absolutamente a lo que ha dicho Catherine. Creo que esto es una prioridad política total que debe liderar toda la oposición, revertir, derogar la reforma educacional de la presidenta Bachelet y devolverle a los padres el derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, volver a potenciar, promover, impulsar los colegios particulares subvencionados, entregar apoyos directos a las familias que lo necesitan, valorar el mérito y poner en el centro a nuestros jóvenes y no a los gremios que muchas veces actúan más bien como carteles, como es el caso del Colegio de Profesores, que lo único que hacen es destruir la educación chilena en vez de contribuir a mejorarla. Catherine Montalegre, un abrazo a la distancia, se nos acaba el programa. Saludos a la región de Los Lagos, desde donde nos acompaña. El diputado Araya partió hace algunos minutos a votaciones en la comisión, tiene que llegar a Valparaíso. Le mandamos saludos a todos los que nos han acompañado en este programa de Nuevas Voces, con tremenda audiencia y casi 200 likes, así que los invitamos a ponerle me gusta antes de irnos. Viene deporte en agricultura, así que quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana martes, como cada día, a la 1 de la tarde. Esto fue Nuevas Voces, que estén bien, chao, chao. En agricultura fue Nuevas Voces, con Tomás Bengolea, una presentación de